justamente hoy quiero compartir, no sé si como homenaje o como honor a ella, pero algo que creo que es importante también para la vida de la comunidad, de la iglesia. Quiero compartir con vosotros un asunto que en ocasiones no nos detenemos a reflexionar o nos despistamos. Por cierto, hoy es el Día de la Familia y en varios países hispanos es el Día de las Madres también. Aquí en España fue la semana pasada, pero las mamás que están aquí, pues feliz Día de las Madres, feliz Día de la Familia. Y la iglesia es una familia también, ¿verdad? Por eso es un día de todos, entonces. Así que damos gracias a Dios que nos da esta oportunidad de celebrar. Enhorabuena, ¿vale? Volviendo al tema. Hoy quiero justamente hablaros de la importancia de dejar un legado, ¿vale? Pero un legado de bendición a las nuevas generaciones. Por eso he titulado este mensaje Legado, tal cual, ¿vale? La pregunta es entonces, ¿qué es un legado? ¿Qué es un legado? ¿Vale? Muchas veces lo comparamos con, por ejemplo, con la herencia, pero el legado tiene un aporte más interesante. Mirad, encontré esta definición. Dice, un legado es el aporte espiritual, emocional y cultural que es traspasado de padres a hijos, sea este positivo o negativo. Esta definición cambia completamente nuestra idea de herencia. Normalmente pensamos solo en dejar una herencia que consiste en bienes materiales, dinero o propiedades. Sin embargo, un legado espiritual, emocional y cultural perdurará por generaciones. Los padres modelan y refuerzan este legado mediante los momentos rutinarios de la vida y en conversaciones casuales. Es por medio de esta interacción cotidiana que logramos impactar sus vidas. Un buen legado prepara a los hijos para la vida adulta, les empodera y les muestra el camino a recorrer. Y esto es una maravilla, básicamente porque luego cuando vas a la Escritura, a la Palabra de Dios, la Biblia está llena de momentos de legado, ¿no? Hay familias, inclusive, de hecho el pueblo de Israel, cuando Dios lo llama de Egipto, le dice, ¿no?, que cuente la historia de hijos a padres y a las siguientes generaciones. Y hay ejemplos de familias concretas. Por ejemplo, Ana y Samuel. ¿Recordáis? Aquella mujer que no podía tener hijos y dedicó Samuel, el profeta, al Señor. Hay ejemplos, por ejemplo, el de caso de David, el rey David, que su abuela justamente fue, en este caso, Ruth, la moabita, ¿no? Un legado que el Señor dejó para todo un reino, para todo un pueblo. En el Nuevo Testamento nos habla de Timoteo. Hay una epístola con este nombre, Timoteo. Y el apóstol Pablo habla de la fe de su abuela Loida, ¿verdad? Y su madre Eunice. Entonces la Biblia, de esa manera, está llena de legado. Y aquellos que sois padres o madres, ¿vale? Sin darnos cuenta, muchas veces estáis dejando un legado a la siguiente generación, sea positivo o negativo. Pero siendo conscientes, estamos dejando un legado. Y los que no sois padres, sois hijos o nietos inclusive, hemos recibido un legado de aquellos que nos han precedido. Pero hoy te quiero hablar de una familia concreta, ¿vale? Para no irme por las ramas. Así que acompáñame a Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional y seguramente me aparecerá en las pantallas. Y voy a compartir principios, así que te animo a que apuntes estos principios para que no te los olvides, para que los atesores y para que de esa manera siempre tengas presente estos principios. Son 6 principios que voy a compartir el día de hoy, así que te animo a que de esa manera los puedas guardar, ¿vale? Por el chat del YouTube me están diciendo que no se escucha. ¿Ya se escucha bien? ¿Sí? Ah, vale, perfecto. Si los que estáis ahí nos veis y se escucha, decirme porfa que se escucha, ¿de acuerdo? Que hay un grupito ahí que nos está siguiendo también. ¿Vale? Ok, Génesis 12, 1 al 3. ¿Lo tenéis? ¿Sí? Vamos a la palabra, ¿de acuerdo? Dice lo siguiente, la Nueva Versión Internacional. ¿Me va a salir en la pantalla Isaías? ¿Sí? Perfecto. Dice lo siguiente. Pero el Señor dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Hasta ahí la palabra del Señor.
¿De acuerdo? Bueno, esta es la historia de Abraham. ¿De acuerdo? Un hombre llamado por Dios a ser bendecido, pero con un propósito. Era ser bendecido para bendecir. Y ese es el propósito que todo creyente también tiene. Somos bendecidos en Cristo Jesús también, pero para bendecir, para compartir, para dar a conocer. ¿De acuerdo? Ese siempre ha sido el propósito de Dios. Pero además del llamado de Abraham, Dios aquí cumple una promesa. Dios le dijo a Abraham que haría de él una gran nación. Y a lo largo de la historia, los hebreos, judíos, han sido un pueblo que ha perdurado, pero no solo en esta promesa se ha cumplido en ellos, sino que esta promesa también nos habla de que en ti, o sea, en Abraham, serían benditas todas las familias de la tierra. Aquí hay gente seguramente pues, de diferentes países, hay gente de Brasil, de Cataluña, de España, de Colombia, de Venezuela, de diferentes partes del mundo, ¿verdad? Y por esta promesa somos de alguna manera bendecidos también nosotros. Eso es lo que nos muestra justamente cómo Dios en su palabra lo que promete cumple. ¿Por qué hemos sido parte de esta promesa? ¿Por qué somos bendecidos por esta promesa? Básicamente porque Abraham, o mejor dicho, trascendiendo en Cristo Jesús, ¿verdad? Al conocer el Evangelio al recibirlo, hemos pasado de muerte a vida, ¿de acuerdo? Otra de las cosas es que la figura de Abraham, aparte, es reconocida y respetada por los 3 movimientos religiosos más grandes del mundo: el catolicismo, el islam y el protestantismo, de que en esta línea somos de alguna manera nosotros, ¿no es cierto? Entonces, la figura de Abraham es una figura muy importante para estos movimientos, pero me atrevería yo a decir que justamente en esa línea el más importante de todos es el Dios de Abraham, la fe justamente de Abraham. Yo quiero compartir con vosotros 6 principios para dejar un legado de bendición en base al llamamiento y a la promesa de Abraham. El primer principio es el siguiente: responde al llamado y sé obediente. Hay que responder al llamado y ser obediente. Mire, fíjate, lo primero que Dios hace con Abraham es llamarlo a vivir algo nuevo. Cuando Dios llama a vivir algo nuevo en él, eso trae no solamente bendición a nosotros, sino también a los que han de venir, a nuestra familia, a las futuras generaciones. Por lo tanto, hermanos, la bendición de Dios descansa sobre un corazón que responde al llamado, camina en fe y está dispuesto a seguir a Dios. Esta decisión marcó la historia de Abraham y su familia. Abraham es llamado de la tierra de Ur de los Caldeos. Y Dios le dice: Abraham, yo te llamo, ve y deja tu parentela, deja tu familia, que yo voy a hacer algo nuevo contigo. Y en ocasiones Dios nos llama también a dejar, ¿verdad?, aquello que muchas veces ha sido una influencia cultural y familiar en nosotros, porque Dios quiere hacer algo nuevo, ¿verdad? Por lo tanto, hay que responder a ese llamado y ser obediente. Dios nos hace hoy también un llamado a nosotros a salir de nuestra zona de confort y responder a sus llamados. Hermanos, no se gana el derecho a celebrar un legado si primero no se paga el precio por construir uno. Te repito, no se gana el derecho a celebrar un legado si primero no se paga el precio por construir uno. Por eso la importancia que estamos construyendo con nuestras actitudes, con nuestra forma de ser, con nuestra personalidad. ¿Qué estamos construyendo, verdad? Muchos diréis: no, es que mis padres fueron así conmigo, es que a mí me maltrataron, a mí, en fin, que puede ser, no digo que no, ¿verdad? Pero cuando tenemos un encuentro con Cristo Jesús, Él sana todas esas cosas. Y déjame decirte una cosa: Él quiere hacer algo nuevo cuando tú y yo respondemos a su llamado. Lo segundo: sé lo que Dios dice que eres. Tenemos que empezar a vivir esta verdad, ser lo que Dios ha dicho que somos. Muchas veces, en ocasiones me doy cuenta que muchas veces nuestra identidad se forja en lo que hacemos, en nuestra carrera, en nuestra cuenta del banco, en fin, en tantas cosas, ¿verdad? Pero mírate lo que dice Génesis 17, 4 al 5, dice lo siguiente. Dios hablando a Abraham, dice: este es el pacto que establezco contigo. Tú serás padre de una multitud de naciones. Ya no te llamarás Abraham, sino que ahora en adelante tu nombre será Abraham, porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones. Dios, cuando lo llama,
le da una identidad nueva a Abraham. Dios le cambia el nombre, pasa de ser Abraham sin la H a ser Abraham. Dios le da un propósito y le da destino. ¿Cuál es eso? La promesa: serás padre de multitud de naciones. Hermanos, ahí está nuestro legado espiritual. Nosotros somos herederos también de la fe y de la promesa de Abraham, descendientes de la cruz de Jesús, y eso debería de generar un impacto en nuestras vidas a creer lo que Dios ha dicho que somos. En la epístola a los Gálatas, era una iglesia que estaba conformada por judíos y por gentiles, aquellos que eran de etnia griega. Y había una discusión, porque claro, los judíos en esta época se creían, claro, nosotros somos hijos de Abraham, y por lo tanto los gentiles en cambio son como una especie de cristianos de segunda clase, ¿vale? Y había este tipo de conflictos. Pero mira cómo el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, pone orden y dice lo siguiente. Gálatas 3, 28, 29, me saldrá en pantalla también. Dice lo siguiente: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Fijaros, cuando Dios le promete, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, Dios ya estaba pensando en ti y en mí. ¿Cuántas promesas tiene la Escritura para nosotros? Por lo tanto, tienes que empezar a ser lo que Dios dice que eres. Ahora, al abrazar esta verdad tenemos dos opciones. O vivir según el sistema del mundo, ¿vale? La sociedad, nuestra influencia familiar o aquello que ha desarrollado en nosotros, o vivir como el heredero del legado de la promesa de la fe. Tú tienes esas dos opciones que seguir. ¿Cuál opción vas a elegir? Abraham, fíjate, cuando Dios le lanza esta promesa, las circunstancias de Abraham eran totalmente adversas. Abraham era un hombre mayor, era su esposa Sara, o Sarai en esa época todavía, era estéril, no tenían ninguna, podrían haber dicho: Dios, te has equivocado con nosotros. No tienes, humanamente esto es imposible. Pero la Biblia tiene algo hermoso que nos dice siempre: ¿acaso hay algo imposible para Dios? Absolutamente nada. Abraham pudo haber pensado: soy mayor, no puedo, mi esposa es estéril, no puedo, acabamos de salir de nuestra tierra, de nuestra familia, no podemos. Pero Dios da la respuesta y Dios le dice: serás multitud de naciones. Ahora, entre los no puedo de Abraham, o entre los no puedo que muchas veces tenemos nosotros, que apunta a la bendición de Dios, y lo que Dios ha dicho que somos, hay una brecha. Hay una brecha. Y eso es fe. Eso es creerle a Dios. Eso es confiar en la palabra de Dios y caminar. Abraham tenía que esforzarse, descubrir quién era en base a esa promesa y revelárselo a la siguiente generación. Claro que no fue sencillo, claro que no fue fácil, pero Abraham confió en la palabra de Dios y dijo: si Dios realmente me ha llamado a hacer esto, pues entonces voy a caminar. Con sus luces y con sus sombras. Muchos de vosotros conocéis un poquito la historia de Abraham cuando quiso hacerlo por su propia cuenta, bajo su entendimiento, bajo su sabiduría, ¿verdad? Y ya sabemos lo que pasó con el otro hijo, Ismael. De hecho, se le llama a uno el hijo de la esclava y el hijo de la promesa, ¿verdad? La pregunta, hermano, hermana: ¿quién eres realmente? Y no me digas tu nombre, ¿vale? Es una pregunta para que reflexionemos. ¿Quién eres? ¿Eres lo que has estudiado? ¿Eres la profesión que te caracteriza? ¿Eres lo que tus posesiones dicen que tienes? ¿Eres lo que tu cuenta de banco, o mejor dicho, lo que hay en tu cuenta de banco? ¿O eres lo que Dios ha dicho que eres? Eres amado, amada, eres hijo, hija. Te ha hecho con propósito para ser bendecido, pero también para bendecir, traer bendición. Hermano, hermana, es hora que vivamos realmente bajo la identidad de la palabra de Dios, bajo aquello que nos dice. ¿Y no va a ser sencillo? Claro que no, si no, díselo a Abraham. No va a ser sencillo, pero no hay otra alternativa, no hay otro camino. Es el único camino que tenemos justamente para cumplir, o mejor dicho, abrazar las promesas de Dios. Lo tercero: sana el dolor del pasado. Hermanos, hermanas, no puedes dejar un buen legado a las siguientes generaciones a partir del dolor
del legado que heredamos de nuestras generaciones pasadas. Tenemos que cortar con lo que hemos heredado en nuestra familia y que trajo dolor. Hay personas que probablemente igual estáis aquí, sufrieron abuso, maltrato, palabras que marcaron su identidad. Pero, ¿sabéis? Hay un momento en el cual debemos cortar en el nombre de Jesús estas cosas y pasar lo bueno que hemos recibido y hagamos que nuestra familia pase a un nuevo nivel de bendición. Dios quiere bendecir nuestras vidas, pero siempre vamos a encontrar ese tipo de oposición. Y la primera oposición probablemente vas a ser tú mismo o tú misma en cuanto a lo que has heredado, en cuanto a lo que ha venido en el pasado. Hay cosas que tenemos que resolver, que muchas veces no las sientas, pero aquí la Escritura no se trata de sentir, se trata de vivir con fe, porque recuerda, nosotros no caminamos por vista, caminamos por fe, ¿verdad? Y hay cosas que tenemos que resolver, como por ejemplo, hay padres que están disgustados y peleados con sus hijos, pues hay que aprender a perdonarlos. Aquellos familiares, si no perdonamos, mejor dicho, no traerá esa sanidad que necesitamos, porque de lo contrario viviremos esclavizados al pasado, y el pasado, cuando alguien vive esclavizado a su pasado, nunca puede avanzar. En ocasiones me encuentro inclusive con cristianos, creyentes de mucho tiempo de recorrido, que siempre me están contando las batallitas del pasado, y me gusta en el fondo, porque de esas cosas aprendemos. Pero cuando siempre la charla se vuelve monótona, no sé si te has encontrado con una persona que siempre tiene los mismos problemas, te cuenta las mismas cosas, las mismas circunstancias, y te puedes encontrar de aquí a 2 años y sigue con los mismos problemas, las mismas circunstancias, y no ha generado un clic, un cambio en su vida, ¿verdad? Eso es porque probablemente todavía vive anclado al pasado, y cuando vivimos anclados al pasado, no avanzamos. No podemos avanzar a abrazar las promesas de Dios. Por lo tanto, hay que resolver esos asuntos pendientes que muchas veces nos dejamos, ¿vale? Hay un versículo con promesa que dice: honra a tu padre y a tu madre para que siempre te vaya bien. Fíjate, no dice, bueno, si tus padres fueron malos contigo, no los honres. Si tus padres te maltrataron, no los honres. Y no estoy hablando, ni estoy mucho menos al favor del maltrato y estas cosas. No quiero tampoco ser insensible, porque esto es algo muy fuerte, ¿verdad? Pero nosotros creemos en la palabra de Dios. Y no necesariamente buscamos otras alternativas, sino que intentamos cumplir la Escritura, ¿verdad? Y de esa manera, por ejemplo, en esto que hemos dicho antes, el honrar a nuestros padres, a pesar de todo, pues siempre traerá bendición a nuestras vidas. Esto lo cumplen aquellos que inclusive no son creyentes. Yo he visto familias de gente que no es creyente y honra a sus padres, los ama con locura, los cuida hasta la vejez y está con ellos siempre, y hay bendición en su hogar, hay algo especial allí, ¿verdad? Porque los principios de Dios, las promesas de Dios son universales, tanto para el creyente que conoce la palabra pero no aplica, como aquel que no conoce a Dios pero sin saberlo aplica la Escritura. ¿De acuerdo? 4. Haz que de ti nazca una nueva historia. ¿Vale? Tenemos que ser, o tú tienes que ser el Abraham de tu familia. Sé el primero en hacer algo diferente. Alguien que tiene que levantarse, escuchar el llamado y recibir la promesa. Si estás aquí, es porque ese eres tú. ¿De acuerdo? Dios hace de que Abraham y Sara, 2 personas totalmente mayores, estériles, surja algo nuevo. Ellos partían con desventaja, por así decirlo. A partir de un solo hombre y de una sola mujer, Dios hizo algo nuevo. Por lo tanto, si vivimos, como dijimos antes, solamente del pasado, entonces no avanzaremos. Por lo tanto, detente y no cuentes la historia a partir del dolor, sino cuéntala a partir de la lección aprendida. Alguien debe ser el Abraham que diga que el dolor ya no impactará a la siguiente generación. ¿De acuerdo? Probablemente, igual tú, igual yo, pues hemos seguramente recibido cosas que no debimos haber recibido de nuestra generación pasada, ¿verdad? Pero nosotros podemos aprender de eso y no contarla a través del dolor o del victimismo, porque muchas veces sin darnos cuenta nos convertimos en esas víctimas sin serlo. Dios nos hace un llamado a aprender la lección y transmitir a nuestra nueva generación algo totalmente nuevo. 5.
inspírate en una promesa que te proyecte hacia el futuro. Te lo repito, inspírate en una promesa que te proyecte hacia el futuro. La promesa determina el destino. Dios le dijo a Abraham: te he confirmado como padre de multitud de naciones. Fíjate, esa es la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y la Biblia está plagada de promesas para aquellos que ponen su esperanza en Jesús. Por lo cual, cuando vivimos con el anhelo de levantarnos como pioneros, de dejar a nuestra familia algo mejor, algo en mí, se convierte justamente en pasión. ¿Y qué mejor legado que dejar una fe que otros puedan imitar? Obviamente que la salvación es personal. Obviamente que mi fe probablemente es para mí y de esa manera, pues por medio de mi fe o de mi esperanza en Cristo Jesús, mi crecimiento espiritual depende de mi relación con Dios. Pero, wow, vaya que una fe arraigada en Cristo es una fe digna de imitar muchas veces, ¿verdad? De hecho, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, su discípulo: imita la fe de tu abuela Loida y tu madre Eunice. Tienes un legado hermoso allí para que no te desanimes, porque Dios nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio, ¿verdad? Así que inspírate en la promesa de Dios. Pero para inspirarte en la promesa de Dios, hermano, hermana, tienes que conocer la palabra de Dios. De lo contrario, ¿cómo te vas a inspirar en las promesas de Dios? Tienes que generar una relación con la Escritura, con lo que Dios ha dicho que tú eres en cuanto a tu identidad, y caminar en fe hacia el futuro, para dejar un legado de una fe que otros puedan imitar. 6, y con esta termino. Vive intencionalmente transmitiendo la promesa. Vive intencionalmente transmitiendo la promesa. Por eso al principio dije, en ocasiones nos despistamos o en ocasiones no reflexionamos en esto. Pero, ¿sabes? Tenemos que ser intencionales al transmitir la promesa. El Salmo 71, versículo 18, me va a salir en pantalla seguro, dice lo siguiente. Y esto me gustaría que lo atesores en tu corazón también. ¿De acuerdo? Dice así: aún en la vejez, en la vejez y canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. Este es el corazón de un salmista que quería dejar el legado a su siguiente generación. Hermano, hermana, tenemos que proyectarnos hacia el futuro. Cuéntales lo que Dios va a hacer. Cuéntales los planes que Dios tiene para ti, para tu familia, lo que Él ha prometido. Has sido llamado a determinar un destino a tu familia y a ser una plataforma para las nuevas generaciones. Qué triste es vivir la otra cara de la moneda. Qué triste es muchas veces, sin darnos cuenta, haber dejado un legado de algo que probablemente hemos heredado y que ha sido perjudicial para nosotros. Pero aquí la palabra de Dios nos hace un llamado a vivir en una fe que pueda ser digna de imitar. Tengo una pregunta para vosotros. ¿Quiénes son los herederos de vuestro legado? ¿Qué cosas Dios les está diciendo a vosotros que será para la siguiente generación? ¿Cuál es la marca que quieres dejar cuando ya no estés? ¿Cómo crees que la gente te recordará? ¿Cómo crees que tus hijos, tus nietos o tus bisnietos recordarán tu persona? ¿Vale? Eso debería ser y debería animarnos y alentarnos a caminar justamente a esto que estamos diciendo, al poder dejar un legado de fe. ¿Sabes? Dios, cuando nos llama, hermanos, nos llama para transformarlo todo. Él nunca deja las cosas a medias. Él quiere hacer algo nuevo con nosotros. Pero ¿sabéis una cosa? Lo que ocurre, que muchas veces el pueblo de Israel, justamente, que está en el Antiguo Testamento, nos da un ejemplo de cómo puede ser nuestra actitud. Una actitud humana, una actitud carnal, una actitud muchas veces idólatra, ¿verdad? En no caminar en base a la promesa de Dios. Dios había llamado también a su pueblo Israel y le había prometido ¿qué? Una tierra que fluye
leche y miel. Y los 40 años que atravesaron por ese desierto, ¿de acuerdo?, fue la consecuencia justamente de esa incredulidad, de no caminar en la promesa de Dios. Probablemente en un año, en meses, ellos podrían haber llegado a la tierra prometida, pero tuvieron que andar 40 años hasta que no murió justamente toda esa generación que no creyó completamente al Señor. Y esto es una lección que tenemos que aprender, ¿verdad? ¿Cómo estamos viviendo en base a lo que Dios nos está dando en el día a día? ¿Cuál es el legado que queremos dejar en nuestra vida? ¿Cuál es el recorrido que queremos hacer realmente para las siguientes generaciones? Si tú quieres un árbol hoy, ¿qué tienes que hacer? Haber plantado un árbol una semilla hace 8 o 10 años, ¿verdad? Hacerlo. Pero no se trata de, sí, ya lo haré cuando tenga tiempo. Bueno, es que el trabajo, no veas, me tienen hasta arriba. Bueno, es que no veas cómo la familia que yo tengo es un desastre. Buah, si tú supieras, Luigi, lo que han hecho conmigo muchas veces. No digo que todo sea realmente sencillo, pero ¿sabes? Cuando creemos esto, estamos caminando en las fuerzas de su gracia. Y las fuerzas de su gracia no son como las nuestras. Tus fuerzas y mis fuerzas son limitadas y se cansan, nos agotamos, nos caemos, a veces no queremos saber nada. Pero las fuerzas de la gracia del Hijo de Dios son ilimitadas, no tienen caducidad, no tienen límites, son para siempre, son eternas. ¿Cómo no? Entonces caminar en esas fuerzas. Hermano, hermana, quería compartir esto hoy con vosotros y quiero animaros a que dejéis un legado. A que dejéis un legado, por ejemplo, en la iglesia también. En Rosas tenemos una oportunidad hermosa de ser un testimonio de fe para otras personas que necesitan esperanza, ¿verdad? Pero muchas veces nos vemos a nosotros y decimos, ¿yo? ¿Cómo lo voy a hacer yo? Pregúntaselo a Abraham, pregúntaselo a Moisés, pregúntaselo a David, pregúntaselo a Daniel, pregúntaselo a Timoteo, a Pablo, a Pedro, a Juan, a todos aquellos que decidieron renunciar a su vida para seguir el camino de Cristo Jesús. Vida con propósito, pero también con destino. Tenemos todavía una misión por cumplir y a eso es lo que Dios nos ha llamado. Quiero terminar de esta manera, ¿de acuerdo? Animándote a que juntos podamos construir un legado, primero en nuestra familia, con los nuestros, pero también un legado en nuestra comunidad, ¿verdad? En ocasiones, tristemente, como creyentes, inclusive, damos un testimonio negativo muchas veces. A veces no somos honestos, a veces mentimos, a veces, pero eso realmente puede habitar en un hijo de Dios. No debería hacerlo, porque estamos llamados a vivir todo lo contrario, para generar un impacto en aquellos que no conocen a Dios. Vivimos en un contexto del sistema que hay estafas, hay abusos, hay maltratos, hay discriminación, hay tantas cosas seguramente terribles que no te las quiero nombrar porque no terminaríamos el día. Pero tú y yo hemos sido llamados a vivir en las fuerzas de la gracia de Jesús para generar un impacto en las nuevas generaciones, pero también en el contexto donde Dios nos ha puesto. Ahí donde estás, con tu trabajo, con tus jefes, con tu familia, con la empresa donde te estás, con la gente del instituto, con la universidad, en todos lados. Marcar esa diferencia de quién somos. Cree y empieza a creer lo que Dios ha dicho que tú eres, ¿vale? Así que vamos a orar y terminamos este tiempo de la palabra del Señor y simplemente os dejo para que esta semana juntos podamos reflexionar en esto. Nos vemos el jueves en el grupo de conexión y como os dije al principio, de esta manera quería honrar un poquito la memoria de mi abuela, que ya no está entre nosotros, pero está en el reino del Señor Jesús. Y es una alegría, es una certeza, el poder tener esa conciencia y esa verdad, de saber de que no todo termina aquí, de que nos espera el reino de los cielos. El apóstol Pablo decía, justamente, no sé si lo mencionó alguien aquí hoy, que para él, el versículo claro dice así, ¿no? Para mí, vivir es Cristo y morir es ganancia. ¿Vale? ¿Qué verdad había en esa palabra, verdad? Qué verdad preciosa. ¿Cuántas personas van a una eternidad sin tener esperanza? Y eso es algo que como iglesia nos debería de doler. Como iglesia deberíamos de llorar inclusive por aquellos que se parten a una eternidad
sin esperanza. Y ese es nuestro llamado, ¿verdad? Y mientras oramos, yo quiero reflexionar en esa línea también. ¿Realmente has hecho de Jesús tu Salvador y Señor de tu vida? ¿Realmente es quien está reinando tu vida ahora mismo? ¿Realmente Él está en el lugar de preeminencia en tu vida? Porque si no lo está, hermano, hermana, hay un asunto que debes solucionar. Hay algo que debes solucionar realmente. Y es el asunto de la eternidad. Y no te hablo de crecimiento, de estas cosas, porque eso luego se verá en la vida cristiana. Pero te hablo de lo más importante de todo el universo, que está en juego, el destino de tu eternidad. La Biblia dice que solamente hay dos caminos, el reino de Dios o todo aquello que no es el reino de Dios. Por eso yo te quiero invitar esta mañana que si aún no lo has hecho, lo puedas hacer. ¿De acuerdo?